Conexiones Empáticas, la entrevista, un espacio para compartir experiencias de organizaciones socioculturales que fueron parte del proceso de formación del Punto de Cultura Conexiones Empáticas, liderado por Asociación Masaya con el apoyo del programa Puntos de Cultura de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. Hola, soy Rick de Asociación Masaya y hoy tengo el gusto de conversar con Ada Noelia Castro Álvarez. Según sus propias palabras, se dedica a la investigación y gestión cultural con preparación académica en historia. Le apasiona la fusión de la investigación histórica con la gestión cultural y generar proyectos con los que las comunidades se reapropien de su identidad cultural e historia local. Bienvenida, Noé, como te digo por cariño, un placer tenerte por acá. Muchísimas gracias, Ricardo. Es un placer estar acá. Siempre es un gusto compartir con Asociación Masaya. Gracias a ti por aceptar la bienvenida de poder tener este espacio de conversación. Y para comenzar con esta entrevista, quisiéramos saber que, en resumen, nos comentes a quienes te estamos escuchando a qué se dedica tu organización. Bueno, 5 en Junta es una empresa de proyectos culturales que lo que buscamos es fomentar, conservar y difundir las costumbres, tradiciones y el legado histórico y cultural de las comunidades a partir de lo que es la investigación histórica, la programación de eventos y actividades culturales. Y en este proceso de generar eventos culturales, de hacer el quehacer, valga la redundancia, de tu organización, ¿cuál ha sido el reto más importante que ha traído la pandemia al quehacer de tu organización y cómo han logrado o tratado de superarlo? Cuéntanos, Noé. Bueno, actualmente tenemos 2 proyectos en gestión, uno en Punta Arenas y otro en Sarchí. En el caso particular del de Sarchí, que es el que yo estoy coordinando, uno de los principales retos fue el podernos reunir con otros grupos de la comunidad, por ejemplo, las asociaciones de desarrollo. Fue bastante complicado el año pasado porque durante la elaboración del proyecto fue cuando estaba más las restricciones en el tope. Entonces no se permitían reuniones y fue bastante complicado porque tenemos una realidad cantonal y nacional. No todo el mundo tiene acceso a la tecnología y no todo el mundo sabe usarla. Entonces tenía la particularidad de que tal vez la mitad de los miembros de una asociación podían reunirse por Zoom, pero la otra mitad no. Entonces fue bastante complicado, ¿verdad? Entonces habían asociaciones que podían, ¿verdad?, adaptarse y hay otras que no. En el caso de 5 en Junta, somos 5 miembros, por eso se llama 5, somos 5 miembros y que nos conocimos en la universidad, entonces somos de diferentes partes del país. Hay unos de Punta Arenas, hay otros de San José, Heredia y yo de Sarchí. Entonces ya nosotros estábamos un poco acostumbrados a la virtualidad y trabajar de manera remota. Entonces para nosotros en sí, como organización o como empresa, no fue tan difícil. Sí tuvimos que aprender ciertas cosas que las que no utilizábamos, pero a nosotros en sí no nos fue tan complicado adaptarnos. Pero tuvimos que también ponernos como en conciencia que para las otras personas no era tan sencillo. Entonces, bueno, el principal reto fue el año pasado podernos organizar con lo que eran los grupos de la comunidad en Sarchí. Y este año, durante la ejecución del proyecto, también adaptarnos, ¿verdad? Porque el proyecto se pensó para que hubiera un formulario en línea por el tema de pandemia, pero las personas no lo aceptaron tan bien. Entonces hubo un sector que sí lo llenó en línea y hubo otro sector que tuvimos que imprimir los formularios, dejarlos en lugares estratégicos para que las personas lo llenaran y posteriormente nos los entregaran.
y trabajar de esa manera, digamos, leer cuál era la dinámica comunal y adaptarnos nosotros, a pesar de que el proyecto se pensó de una manera que pudiera trabajar completamente en la virtualidad, pero no se pudo. Qué gran reto, ¿no? Porque para quienes no conocen tanto Costa Rica, ¿verdad? 5 en Junta entonces está ejecutando su accionar en diferentes lugares de Costa Rica y varios de ellos están fuera de la gran área metropolitana, y no es un secreto que suele ser más común que en las zonas rurales, por ejemplo, el acceso a la tecnología sea diferente al de la ciudad, por dar un ejemplo. Entonces probablemente por ahí estuvo parte del reto que tú nos estás comentando. Y cuando hablabas de esto de sentir el contexto, ¿verdad? La realidad, de que ustedes sí tenían como más familiaridad con la virtualidad, porque el equipo está en diferentes partes de Costa Rica, me acordé mucho de la metodología masallera, ¿no? Esto de la importancia de sentir el contexto, recordar cuál es el objetivo y cómo hacer las adecuaciones. Y ahora quería preguntarte, ¿qué aprendizajes prácticos obtuviste, verdad, del proceso de formación que compartimos, escenario llamado Conexiones Empáticas? Bueno, fueron muchísimas las herramientas. Una de las principales, y creo que la mayoría de compañeros coincidimos en su momento, fue el autocuido. Porque uno se apasiona, ¿verdad? Y se entrega a los proyectos, pero también es importante identificar hasta dónde ya no es sano, ¿verdad? Entonces, a veces me pasa que mi número era el número del coordinador, entonces las personas me llamaban a mí o me hacían preguntas, y llegó un punto en que yo dije, no, ya es cierta hora de la noche y a partir de aquí ya no respondo más, respondo hasta mañana, ¿verdad? O incluso había personas que me escribían muy temprano en la mañana. Bueno, entonces también, ¿verdad? Ponerme yo un horario de respondo a partir de las 7 y a las 8:30 de la noche dejo de responder, ¿verdad? Y en los horarios de comida de mi familia, a esa hora no voy a responder. Entonces sí, fue como uno de los principales aprendizajes, el autocuido. También me ayudó mucho a crear espacios seguros y amigables para las personas, ¿verdad? Esta dinámica que ustedes tienen de mandar mensajes previos, donde se crea cercanía con la persona, me pareció muy buena herramienta y de hecho la empezamos a implementar en el caso de las entrevistas. Entonces, como era un formulario en línea, un formulario físico, tal vez la persona no tenía contacto directamente con nosotros. Entonces, los mensajes de texto previos a las entrevistas, entonces yo les explicaba y también nos adaptábamos a ellos, ¿verdad? Bueno, ¿qué prefieren, en la mañana o en la tarde? ¿Los fines de semana o entre semana? ¿En qué espacio lo prefieren? ¿En su casa, en su espacio laboral? ¿O quiere un lugar diferente, ¿verdad? Que estábamos utilizando la Casa de la Cultura como un lugar alternativo y con todas las condiciones para poder hacerlo. Posteriormente, cuando ya coordinamos el día y la hora, bueno, entonces ya le mandamos como todos los protocolos explicándole que el uso de la mascarilla, que la distancia, que incluso algo que sabíamos que teníamos que hacer antes de que nos mandaran la directriz desde el ministerio era evitar los refrigerios, porque en los refrigerios normalmente uno se relaja mucho, conversa más y se extiende un poco más, y ya sin mascarilla. Entonces nosotros lo implementáramos antes de que nos mandaran, igual, ¿verdad? Hacer una fichita explicativa con los logos, entonces también les daba como un poquito de tranquilidad a las personas. No siempre era yo la que hacía las entrevistas, entonces también presentar a la persona que iba a ir a visitarnos. Y mi compañero en su momento, bueno, hoy tenemos reunión a tal hora,
en un momentito llego, o para confirmar la dirección. Entonces ya cuando llegábamos, la persona como que ya se sentía más cercana, ¿verdad? Igual a las personas que se les hizo las entrevistas por Zoom, ¿verdad? Esta estrategia que usan ustedes de en un ratito nos vemos, tomen agüita, tienen café, es una, pasémonosla bien, y explicar también eso a la gente. Eran entrevistas como estas, semiestructuradas, y más que una entrevista era una conversación, ¿verdad? Entonces también tranquilizarlos porque se sentían un poco intimidados cuando usamos la palabra entrevista. Entonces, bueno, fue como parte de lo que aprendimos y lo que hablábamos hace un ratito, ¿verdad? De aprender a leer a las personas en sus necesidades. Y teniendo en cuenta que también ellos tienen que poner un poquito de su parte, ¿verdad? No es como que se lo tengamos que dar todo en la mano, pero fue como de las que yo puedo rescatar, que nosotros recibiendo la capacitación y adaptándolo de una vez a lo que se venía para nosotros, que eran las entrevistas principalmente. Muchísimas gracias, Noé, y qué rico saber eso. ¿Qué están poniendo en práctica lo que pudimos intercambiar en esa historia de formación de conexiones empáticas? Y nos quedamos entonces con esto que hablabas de la importancia de sentir al grupo en las necesidades, lo relacionado a todo lo que podamos hacer para construir comunidad, en este caso a través de lo asincrónico, ¿verdad? De los mensajes a través del celular o de correos o de las llamadas, y lo que dijiste de primerito, el tema del autocuido o el autocuidado, ¿verdad? Como el centro para poder tener energía, para poder seguir ayudando las energías de otras personas. Y gracias por regalarnos, ¿verdad? Esos 3 aprendizajes centrales, y escuchamos varias cosas que estás dando ya cátedra, que qué maravilla esto de hacer el acompañamiento de la persona, de estar pendiente, de minimizar la tensión con las entrevistas, así que también seguimos aprendiendo, ¿verdad? En este proceso de cómo seguir enseñando junto a otras comunidades. Ahora nos gustaría saber qué mensaje motivador le darías a otras organizaciones del ámbito sociocultural que en este momento no saben si continuar o no debido a los retos del contexto actual. ¿Qué les dirías? Que sí se puede, y la necesidad es la madre de la creatividad. Entonces sí hay poder de adaptación y que toquen puertas, porque vamos a ver, desde mi punto de vista, o tal vez desde mi experiencia, el Ministerio de Cultura es un ministerio cálido en relación con los otros, ¿verdad? Entonces, tal vez si uno se acerca y presenta el proyecto, tal vez no de una lo van a aceptar. Tenemos que pasar por todo el proceso, pero sí nos pueden poner en contacto con otras organizaciones, con otros grupos, y la retroalimentación es bastante buena. Entonces, tal vez uno dice, bueno, yo no lo estoy logrando, pero ellos pudieron adaptarse de esta manera. Tal vez no necesariamente lo tengo que hacer igual, pero ciertas cosas de lo que han hecho ellos los puedo adaptar a mi realidad y en mis necesidades como comunidad, porque también es eso, ¿verdad? O sea, cada organización responde a la dinámica de su objetivo como organización y al mismo tiempo del entorno que lo rodea. Entonces, vea, volvemos a lo mismo. En el caso de 5 en Junta, nosotros no tenemos como un lugar de arraigo establecido, ¿verdad? O sea, ya hemos trabajado varios proyectos en Punta Arenas, bueno, porque 2 de los compañeros son de Punta Arenas. Los que somos fuera de ahí los apoyamos y trabajamos y nos enamoramos del lugar. Ahora que estamos trabajando Sarchi, lo mismo, igual las propuestas que hagan los otros compañeros, al no tener un lugar de arraigo nos tenemos que acomodar a la realidad del lugar, ¿verdad? O sea, ya sea Lepanto, ya sea Sarchi, ya sea Grecia, el mismo Heredia. También he colaborado en proyectos en Limón, ¿verdad? Entonces también acomodarse un poco y saber eso, digamos, que sí puedo tomar elementos de alguien más para adaptarme yo. Y también creo que
rozarse con otros grupos nos ayuda a entender que tenemos los mismos retos, tenemos las mismas dificultades, más ahora con pandemia. Entonces, bueno, si mi grupo no es tan tecnológico, también aprender, ¿verdad? Esos espacios de capacitaciones que el ministerio da tanto, y como grupos como Masaya u otros que dan otro tipo de capacitaciones dirigidas al sector cultura, es bastante importante llevarlos también para ir creciendo como grupo y podernos adaptar a los diferentes retos, que al final es el reto de todos los que queremos hacer gestión cultural. Nos quedamos entonces ahí, o por lo menos yo me quedo con esa frase de que dijiste que la necesidad es la mamá de las maestras o algo así, y el sí se puede, ¿no? Y de parte de Masaya damos fe del apoyo del Ministerio de Cultura. Somos actualmente Punto de Cultura, igual que 5 en Yunta, y aprovecho ya en la recta final. Nos dijiste ya que 5 en Yunta, 5 por la cantidad de personas que fundaron el proceso. Y Yunta, para quienes no conocen esa palabra, ¿a qué se refiere? Muy rápidamente, antes de la última pregunta. Bueno, voy a hacer una aclaración. 5 en Yunta no es la organización que en este momento está llevando el Punto de Cultura. La organización es el colectivo Verolis, pero en alianza con 5 en Yunta. Digamos, entonces fue una alianza de nosotros como empresa privada con el colectivo Verolis, que es una organización de Sarchí que tiene ya bastante tiempo de estar trabajando en lo que es gestión cultural o espacios de cultura, y logramos hacer una alianza para presentar el proyecto. 5 en Yunta, bueno, la Yunta es parte de de la carreta aquí en Costa Rica. La carreta es llevada por 2 bueyes que están unidos por una yunta. Entonces, cuando decimos yunta es que nos referimos, o por lo menos en Costa Rica se refiere a que todos jalamos al mismo tiempo. Entonces, cuando decimos 5 en yunta es que los 5 estamos jalando parejo por un objetivo en común, ¿verdad? Recordemos que la carreta es bastante simbólico en Costa Rica, principalmente en el cantón de Sarchí, y que fue declarada en el 2005 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Muchísimas gracias tanto por la aclaración, que aparte es una evidencia más de la importancia, ¿verdad?, del trabajo cooperativo entre organizaciones para justamente resolver los retos del contexto, y gracias también por esa perla cultural, ¿verdad?, para quienes no sabíamos del tema de la Yunta o que no sabemos tanto sobre el tema de las carretas. Gracias por compartirnos esa información. Y ya para cerrar, en una o máximo 3 palabras, y 3 palabras incluyendo casi que los artículos también, ¿qué te llevas del proceso de formación de Conexiones Empáticas, Noé? Aprendizaje personal. Muchísimas gracias, Noé, por este espacio. Lo hemos disfrutado muchísimo. El tiempo pasó volando nuevamente. Esperamos que aún nos sigan escuchando las personas que están por ahí caminando en el trabajo o en el lugar donde quieran estar y nos hayan podido escuchar. Y esperamos contigo, Noé, y todo tu equipo seguir compartiendo en otras historias de formación. Muchísimas gracias por la invitación. Y como dije al inicio, siempre es un gusto compartir con Masaya. Muchísimas gracias y pura buena vibra. Esto fue una conversa más de Conexiones Empáticas, la entrevista. Si te gustó, comenta, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Especial agradecimiento a Secosesola y a las más de 15 organizaciones por formar parte de esta historia. Juntas por un mundo más solidario.